Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami. Gracias por estar aquí en este día de hoy. Vamos a hacer unas lecturas bonitas para ti. Primero comenzando con un mensaje de los ángeles. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito. Vamos a hablar de economía para solteros y para el amor. Listo, primero un mensaje general para ti del arcángel Metatrón. Enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas el apoyo para volver al aquí y el ahora. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr todos tus objetivos. Súper genial el mensaje para ti, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, vamos a comenzar ahora nuestras lecturas. Primero vamos a hablar acerca de la economía, después para solteros y después para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con respecto a tu economía, te dicen las cartas en este instante, viene algo muy bueno para ti, definitivamente, una celebración viene para ti, un triunfo definitivo. Mira, lo que de pronto te puede estar afectando a ti es como tus relaciones interpersonales. No permitas, no mezcles los sentimientos con el dinero o con el trabajo o con el estudio. Listo, deja esas cosas así como por aparte, definitivamente. Tú estás como muy cansado, muy cansada de ciertas situaciones que se han estado presentando en tu vida laboral, de estudio o de trabajo o de negocios. Es momento de que descanses realmente sí un poco para que tomes nuevos aires, para que puedas tomar mejores decisiones para ti. Vamos a ver qué te dicen las cartas en el futuro más bien cercano. Mucho cuidado. ¿Listo? Hay alguien que te va a querer ofrecer algo, que te va a querer, no sé, ofrecer un negocio o algo relacionado con tu estudio o tu trabajo, pero es una cosa bastante mediocre, diría yo, y en la cual tú puedes estar siendo estafado, estafada. Mucho cuidado con esa situación. ¿Listo? Mira, tú vas a encontrar algo que has perdido, ya sea dinero, ya sea tus ganas de seguir adelante, ya sea tu pasión, ya sea tu vocación, la vas a encontrar definitivamente, porque a ratos te ves como demasiado cansado o cansada. ¿Listo? Mira, te dice el tarot egipcio que definitivamente no le vayas a hacer caso a estas personas que te van a querer ofrecer esta cuestión. No, ese negocio no. Por ahí no es la situación, por ahí no es la cuestión. Más bien enfócate en lo que tú realmente quieres, en lo que tú realmente amas. Recuerda que siempre y cuando no le hagas daño a otra persona o no te hagas daño a ti, es valedero. Que esa sea tu premisa, mi querido y mi querida Cáncer, no solamente para la economía, sino para todos los aspectos de tu vida. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dicen las cartas para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué nos dicen las cartitas para ustedes, mis solteritos y solteritas. En esta ocasión, mucho miedo para enfrentar cosas de tu futuro, mucho miedo para confrontar oportunidades, y por ese miedo se te van de las manos definitivamente. Yo sé que estás como cansado, cansada, o hay una decisión que te cuesta mucho trabajo tomarla. Es necesario que tengas paz interior para poderlo hacer. Aléjate un poco de problemas y dificultades para que tengas un panorama más amplio. Hazte algunos baños, tal vez baños de sales o de plantas para poderte descargar, o baños de sol, que también es maravilloso. Si puedes ir al río, al mar, al bosque, al campo, es maravilloso. Y si no lo puedes hacer, bueno, tu baño normal en la ducha, haz de cuenta que cuando cae esa agua encima tuyo es algo que te limpia de cualquier problema y dificultad que tú tengas. Te aconsejo muchísimo rituales para esto, baños dulces, baños amargos, para que puedas despejarte. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y también veremos el consejo de tus guías espirituales. Bueno, va a haber como un cambio imprevisto, va a haber algo, un giro de 180 grados en tu realidad, en tu situación, pero es algo bueno, es algo positivo, es algo que te va a traer a ti muchas alegrías y te va a llevar a ti a replantearte. ¿Listo?
a replantear muchas cosas buenas en tu vida. Reflexiona muy bien acerca de los cambios que vas a tener y de las decisiones que vas a tomar, porque va a ser un giro total de 180 grados. No abandones tus sueños, tus proyectos, tus deseos. Esa es la base del éxito, esa es la base del triunfo. ¿Listo? El éxito es amar lo que haces y hacer lo que realmente tú amas definitivamente. Tú tienes muchas dudas acerca de esto, de esta situación, de si hacer o no hacer eso. Bueno, te recomiendo, si no le haces daño a otra persona o no te haces daño a ti mismo, hazlo. Listo, hazlo. Comienza a dar pasos grandes o pequeños hacia eso que tú tanto quieres hacer. El arcángel Gabriel te dice el día de hoy: tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir adelante. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. ¡Wow! Espectacular. Mira lo que te estoy diciendo. Viene algo muy, muy bueno para ti. ¿Listo? Pero con paz y con tranquilidad y muchísima abundancia en tu vida, en tu hogar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar acerca del amor para ustedes, mis queridos y mis queridas Cáncer. No importa si estás en contacto cero, y recuerda que esa también podría ser una lectura en espejo. Piensa ya mismo en tu persona especial y vamos a preguntar qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Es alguien que realmente te quiere, es alguien que te ama, que ha trabajado mucho por la relación de ustedes. Quisiera que ustedes fueran mucho más allá en la relación. Quisiera que de veras avanzaran un paso más allá, ya sea comprometerse seriamente o no sé, irse a vivir juntos o tener un hijo, algo así. Es una persona que está en cierta medida cansada de estar en el mismo lugar y de no avanzar contigo, pero es alguien que realmente te quiere, alguien que realmente te ama. Espera que tú no discutas tanto, listo, que no pongas tantos obstáculos para realizar los proyectos que ustedes quieren o que tu persona especial también ha querido tener junto contigo. Piensa que la verdad es que discutes demasiado, listo, y que le ves demasiados peros a la situación. Si no quieres estar con una persona, bueno, no estés, pero no lastimes a otros. O si quieres estar y tienes miedos, tienes temores, manifiéstale a tu persona los miedos y temores que tienes, o busca ayuda profesional para superar esos miedos y temores que tal vez tengas de niño, de niña interior, mi querido y mi querida Cáncer. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. ¿Van a haber problemas, dificultades? Sí, pero para aclarar cosas, ¿listo? Va a haber como un remesón, como un tsunami en esta relación, pero un tsunami de esos positivos, un tsunami de esos que te llevan a ti a desnudar el alma, el corazón, para ver lo que realmente es dentro de ustedes dos. Mira, van a haber buenos resultados a largo plazo con respecto a la relación que ustedes tienen en este instante. Tal vez tu persona especial o seas tú quien se va a revelar con la otra persona y le va a decir, bueno, ¿vamos o no vamos? Si no vamos, bueno, aquí paramos. Pero eso va a ser como un remesón total para la persona que está realmente pasiva. A la larga hay buenos resultados, sí, pero yo digo que hay tsunamis que son necesarios en las relaciones. ¿Listo? Mira, si eres tú o tu persona especial la que tiene esas heridas en el corazón, también invoca a la divinidad para sanar. Te dicen, el cielo te da el poder de sanar, y no solamente a ti, o no solamente a tu persona especial, sino a otras personas, a tu relación. ¿Listo? Eres como un hombre, una mujer medicina, mi querido y mi querida Cáncer. ¿Listo? Mira, la relación de ustedes es algo sincero, es algo bonito, es algo que puede crecer, solamente que necesitan hablar mucho más. ¿Listo? El arcángel Gabriel te dice, tu creatividad es un don que no tiene límites, solo los que tú te impones. Por favor, continúa regalando tus dones al mundo, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus experiencias creativas. Bueno, tú eres una persona bastante creativa, mi querido y mi querida Cáncer. Habla con tu persona especial, por muy locas que sean tus ideas, compártelas con tu persona y ve si se pueden entre los dos hacer realidad. No solamente proyectos grandes, sino cosas chiquitas, ¿listo?
que vamos, no sé, a tener sexo de esta manera diferente, que vamos a hacer esto, un cierto ritual para nosotros, listo, algo se vuelva costumbre, los viernes de pareja, los viernes de hacer esto, los viernes de ir al cine o ir a una cena, o de, sí, o sea, cosas que los lleven a ustedes como a ciertos rituales constantes, semanales, diría yo, para que la relación como que se reafirme, listo, como que comiencen a cultivar cosas bonitas entre ustedes dos, listo, y que los lleven a unirse mucho más. Si quieres escribir algo bonito para ustedes en los comentarios de este video, puedes escribir: mi pareja y yo avanzamos, crecemos y triunfamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Cáncer, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.